Y de noche su cántico conmigo estará. Mi oración al Dios de mi vida. Mi Salvador, solo en ti yo espero. Al Dios de mi vida, al Dios de mi esperanza, aunque Él me mata, en Él esperaré. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo. Bendito Dios, buenos días, ¿cómo amanecieron? Contentos, ¿verdad? Felices. Yo no sé dónde se encuentra usted, donde quiera que usted se encuentre. Dios le bendiga, de verdad, Dios le bendiga. Sonría, esté contento, esté feliz. ¿Sabe? En la vida siempre tenemos que afrontar diferentes situaciones. Yo no sé cuál situación difícil pueda tener usted, pero yo quiero decirle que va a pasar. Va a pasar y volverás a estar en paz, volverás a tener paz, a estar tranquilo, volverás a tener esa tranquilidad, esa convicción de que aquello que quizás le está amargando la vida en este momento, aquello que quizás en este momento le tenga triste o le tenga preocupado o preocupada, créame que va a pasar, pero debemos de tener la convicción y tener la fe de que Dios está allí, que Dios tiene el control de cualquier situación que usted pueda tener. Así es que sonría, ¿verdad? Sonría, no se ponga triste. Créame que va a pasarlo, cualquier situación que usted tenga va a pasar. Bendito sea Dios. Mire, hoy la Biblia nos lleva a 1 Samuel 30 y nos lleva también al libro de Job y nos habla de dos personajes en la Biblia, dos personajes que pasaron situaciones que difícilmente usted y yo estemos pasando o habremos pasado. Créame que las situaciones que ellos atravesaron, fueron pero muy difíciles. Sin embargo, son situaciones que Dios permitió en aquel momento para enseñarnos a usted y a mí de que realmente no hay situación mala que no pase, no hay tribulación que no pase, que lo más importante de esto siempre será el tener nuestra fe y nuestra fortaleza en Dios. Sabe, esta palabra de hoy quizás le pueda identificar, se pueda usted identificar con alguno de estos personajes de los cuales nos habla la Biblia, de los cuales Dios permitió en aquel momento que ellos atravesaran por ese momento para enseñarnos a usted y a mí de que realmente cuando Dios está con nosotros, no importa qué es lo que se nos viene encima, no importa qué tan oscuro se vea la situación, realmente Dios siempre estará con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios es grande y maravilloso. Bendito sea el Espíritu Santo que nos tiene hoy en esta mañana acá. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver, yo creo que se nos cayó el lema, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su Santo Espíritu. Vamos a colocarlo un momentito, ¿verdad? Para que seguir hablando. Así es que tenga confianza en Dios, que todo, absolutamente todo va a salir bien. En el nombre de Jesús, todo va a salir bien. Créame que Dios está con usted en medio de la dificultad que usted pueda estar atravesando. Esto no es más que una preparación que Dios le está dando a usted para que cuando vengan esos momentos de aflicción, esos momentos en que tú sientes que tal vez ya no puedes más, que ya no hay una salida, pues Dios a través de esta palabra hoy le va a dar una salida. Como le decía, es una palabra que quizás nos pueda identificar, es una palabra que así como a David y luego a Job,
Dios los sacó de la angustia, los llevó a la fortaleza. Así Dios hoy lo puede hacer con usted. Dios te puede llevar de la aflicción, de la situación difícil que usted pueda estar atravesando, lo puede llevar a la paz, a la tranquilidad. Pero tenemos que aferrarnos a Dios, y esto fue lo que sucedió con estos dos personajes en la Biblia. Se aferraron tanto a Dios, fueron tan obedientes, fueron tan leales a Dios, fueron tan fieles a Dios, que Dios los llevó de la derrota a la victoria, de la angustia a la fortaleza. Así es que vamos a ir a la palabra que está en Samuel 30 para poder entender un poquito de lo cual Dios nos quiere hablar en esta mañana. De verdad, bendito Dios por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes. Y esté tranquilo, tenga paz, todo va a salir bien. Dios está con usted. Sabe, en la vida siempre tenemos que atravesar diferentes situaciones, pero Dios está con usted. Confíe en Dios. Dios nunca le va a dejar solo, nunca le va a dejar sola en cualquier y sea la situación que usted se encuentre. Solo confíe en Dios porque Él está contigo. Vamos a ir a 1 Samuel 30 para leer un poquito parte de lo que estamos hablando. Si usted tiene ahí una Biblia, pues la puede sacar y buscar 1 Samuel 30 y creo que va a encontrar en esta palabra mucha fortaleza para su vida. Y lo que hoy es una angustia, lo que hoy es un sufrimiento en su vida, mañana será una paz, mañana será alegría, y te darás cuenta de dónde fuiste sacado por Dios, de dónde Dios le sacó a usted. Así es que bendito sea Dios, porque Dios es bueno y maravilloso. Dice, cuando David y sus hombres vinieron de Siclag, ¿sabe? Siclag era una ciudad en la cual vivía David. Y por eso yo hoy quiero que usted escuche esta palabra y la haga suya, ¿verdad? Ojalá la lleves en tu corazón y esto le fortalezca y lo llene de fe para salir de cualquier situación que usted está atravesando. Aférrese a Dios y verá cómo Dios le saca de cualquier situación en la que usted está. Dice así, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos para ustedes 1 Samuel 30. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalek, o sea, era una tribu de amalacitas, habían invadido el Nigüey y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. A nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces, y esto es muy importante lo que sigue aquí en el 1 de Samuel 30, versículo 4, dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Qué es lo que dice? Dice, y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Entonces, como vemos aquí, nosotros, hay algo muy importante que yo quiero resaltar en esta mañana, en esta palabra, y es la convicción de David, la lealtad, la fidelidad que David tenía hacia Dios, porque podemos ver en esta palabra cuando la leemos que en ningún momento dice que David reprochó a Dios, que David le dijo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí?
No, dice la palabra de Dios en el versículo 30, Samuel 4, dice que David y los que estaban con él, dice que se echaron a llorar, dice hasta que le faltaron sus fuerzas. Pero no dice, ahí David reclamó a Dios, David reprochó a Dios por lo que le estaba sucediendo. Entonces, esto nos lleva a meditar un poquito en nuestra vida, de cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra reacción cuando estamos atravesando por una prueba, por una dificultad, por una batalla, por una tormenta, por una aflicción, por un momento difícil en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Sabe? Yo quiero decirle a usted que es muy frecuente muchas veces que nuestra reacción sea muy negativa hacia Dios. Yo quiero decirle que si usted ha sido uno de los que en algún momento usted le ha reprochado a Dios por lo que usted está atravesando, por lo que usted no entiende, porque a mí, créame que no será el primero ni será el último. Sin embargo, la palabra de Dios en esta mañana nos quiere enseñar que esa no debe ser nuestra actitud, ni esa debe ser nuestra reacción. Yo hubo un momento en la vida donde una vez le reproché a Dios y le dije ¿por qué? Yo, por ejemplo, le puedo decir a usted que está allí, que una vez mientras los doctores nos decían a mi esposa y a mí, nos citaban para decirnos sobre una enfermedad de nuestro hijo, que para la gloria de Dios hoy él ya está sano, en el nombre de Jesús, así es. Yo quiero decirle a usted que cuando los doctores nos dijeron que nuestro hijo tenía leucemia, que el problema que él tenía era un cáncer en su sangre, yo quiero decirle a usted que mi primera reacción fue, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi familia? Fue mi primera reacción, eso fue lo primero que yo hice, reprochar a Dios. Sin embargo, Dios a través de mi hijo me habla, porque mi hijo se sonríe y mi hijo se queda viéndome cuando la doctora nos da esa noticia y me dice, oh papi, me dice, ¿por qué usted se preocupa? Si yo no tengo nada. ¿Sabe? Cuando mi hijo me dice esas palabras, yo sentí una bofetada en mi rostro, yo sentí una bofetada y sentí una gran vergüenza con Dios porque ¿cómo era posible que aquel Dios que me había sacado a mí de aquel pozo en el que yo estaba sumergido, en los vicios, en el licor, en el cigarro y en tantas otras cosas malas que yo hacía que no eran obedientes a Dios? ¿Cómo era posible que aquel Dios que me había sacado a mí, que me había limpiado de ese camino en el cual yo estaba sumergido, cómo era posible que yo estuviera dudando de Dios? Entonces, yo puedo ver en esta palabra de 1 Samuel 30 cómo David se encuentra con una situación difícil en su vida, cómo David llega a la ciudad, a su ciudad, y la encuentra, dice, quemada, desolada. Dice que la encuentra destruida, pero aún más dice que encuentra que se habían llevado a su mujer y a sus hijos cautivos. Y las personas que había en aquel lugar, algunas se las habían llevado también cautivas, se las habían llevado esclavizadas, presas. ¿Sabe? Posiblemente la reacción de David hubiese sido, porque tenemos que acordarnos que David era un pastor de ovejas, era un buen muchacho, era un buen joven. Más antes de eso ya había sido un joven privilegiado por Dios. Y sin embargo, aunque David todavía no era rey, David tenía una angustia en su corazón más que aquella de encontrarse su ciudad quemada y de encontrarse en una situación difícil de qué iba a hacer de su mujer o qué iba a hacer de sus hijos y qué iba a hacer de su pueblo. Pues no se sabía si los iban a matar, ya habían destruido su ciudad. Pues mire, David también estaba caminando con una angustia muy grande en su corazón, porque David era perseguido por Saúl y él estaba siendo perseguido para matarlo.
Entonces, como vemos, David tenía una angustia en su corazón muy grande. No solo era perseguido y amenazado de muerte, sino que llega y se encuentra con su ciudad quemada, con su ciudad destrozada, y se encuentra con que su familia había sido cautiva y era amenazada de muerte. ¿Cuál podría ser la reacción de David si no, humanamente, no hubiese sido reprocharle a Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a tu hijo David? ¿Por qué le tienen que suceder estas cosas? Pero no dice la palabra de Dios en el versículo 4 de 1 Samuel 30, dice que él lloró, y lloró, y lloró, y lloró, dice, hasta que no tuvo más fuerzas. Pero sabe, él nunca reprochó a Dios, él nunca le dijo por qué, porque a mí, él nunca fue como yo, como Juan Carlos, nunca fue que aquel día en el hospital, aquella noche, yo le dije a Dios cuando la doctora nos decía que nuestro hijo estaba con una leucemia, que tenía un cáncer en la sangre. David no fue como yo, que le dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Sabe, hoy Dios le está hablando a su corazón y le está diciendo que aunque usted esté viendo el día muy oscuro, que aunque usted está pasando por una tormenta, por una prueba muy difícil, usted no tiene que tener la actitud que quizás yo tuve un día, de reprocharle a Dios. Usted, la actitud que debe de tener es la de David. Si usted tiene que postrarse, llorar y pedir a Dios y clamar a Dios, hágalo, pero no le reproche. No le diga a Dios por qué. No le reclame a Dios. No se queje. ¿Sabe? Adore a Dios en el momento más difícil de nuestra vida. Es cuando se conocen realmente los que tienen fe en Dios, los que realmente entregan sus batallas, sus situaciones difíciles a Dios. Hoy Dios está hablando a través de esta palabra y le está diciendo, no es momento de quejarse, no es momento de reprocharle a Dios, es momento de postrarse y adorar a Dios y clamar a Dios. Y sí, si tiene que llorar, también llore hasta que ya no pueda más, llore hasta que sus lágrimas ya no salgan más. Que Dios está ahí con usted y que Dios le va a sacar, y que lo que hoy para usted es una derrota, como estaba sucediendo en aquel momento para David. David se sentía derrotado. David estaba triste porque David podía sentirse frustrado por lo que estaba sucediendo. Ya no solo estaba en peligro su vida cuando era amenazado por Saúl, ya no solo había encontrado sus ciudades destruidas, ya no solo se había encontrado con que su familia no estaba, se la habían llevado cautiva, sino también dice la palabra en el 6, en 1 Samuel 36, dice que su pueblo, dice, los que habían quedado lo amenazaban con apedrearlo. ¿Sabe? El momento de Saúl, de David en ese momento, era un momento muy triste, muy negro, muy oscuro. Pero la palabra de Dios dice que David se aferró a Dios y nunca él le reprochó, nunca le reclamó a Dios. Al contrario, también dice en el 8, dice que David consultó a Dios. ¿Sabe? Quizás eso es lo que está sucediendo en nuestra vida. Estamos tomando una actitud de derrotistas. Estamos tomando una actitud de negativismo en nuestra vida porque no consultamos a Dios. Dice la palabra de Dios en primera de Samuel 30 y dice en el 8, creo que es que dice que David consultó a Dios. David preguntó a Dios y le dijo qué había de hacer. Le dijo, oh Jehová, Señor Dios, ¿qué debo hacerle? ¿Acaso les debo perseguir? Y Dios habló con David y Dios le dijo lo que habría de hacer. ¿Sabe?
quizás tan solo la prueba que usted está atravesando, el momento difícil que usted está atravesando, usted lo único que necesita es consultar a Dios, es postrarse ante Dios, es buscar su presencia y esperar que Dios hable a su corazón y que Dios le dicte en su corazón qué es lo que usted necesita hacer. Dios no quiere que usted le reproche. Dios no quiere que usted se pase la vida quejándose, reclamándole. Dios quiere que usted sea como David. Confía en Dios. Hoy es un día para confiar en Dios. Bendito sea Dios porque habla a nuestros corazones. Dice, para David huía de Saúl. Dice, David huía de Saúl. Dice, eran tiempos difíciles de David porque Saúl lo quería matar, pues aún no era rey. David se encuentra con su pueblo destruido y su familia había sido cautiva. Yo no sé cuál es la prueba, la dificultad por la cual usted puede estar atravesando. Dice, una de las cosas que encontramos en estos versículos es la obediencia y el respeto de David hacia Dios, pues aunque clamó y lloró hasta que no tenía fuerzas, nunca reprochó a Dios. Bendito sea Dios por su santísima palabra. Dice, en el momento más difícil de David, en el momento más difícil de su vida, se fortaleció en Dios. Vamos a ir a la palabra que está en 1 Samuel 36. Y dice así, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortalecía en Dios. David adoraba a Dios en el momento más difícil de su vida. David adoraba a Dios. Esta es una palabra de mucha fortaleza, de mucha convicción en nuestro corazón, que a pesar del momento que podamos estar pasando, tenemos que fortalecernos en Dios. ¿Sabe? No es momento de reprochar a Dios, no es momento de quejarse, no es momento de decirle a Dios, porque a mí, sabe que muchas veces las cosas que nos suceden, que Dios permite que nos sucedan, es por nuestras desobediencias. Muchas veces la única forma que Dios quiere trabajar en nuestra vida, que Dios quiere que nos acerquemos a Él, es permitiendo las pruebas. Pero son pruebas que muchas veces son y vienen a nuestra vida por nuestra desobediencia, porque nos hemos alejado de Dios. Entonces, tras de que por nuestras malas decisiones estamos atravesando por una situación difícil muchas veces, todavía le vamos a reclamar y le vamos a reprochar a Dios. No, no es el momento. Es el momento de confiar en Dios, que aquel error que yo cometí, a través de mi fe en Dios, Dios me guarde y me cuide y me dé la victoria en lo que hoy parece ser una derrota en mi vida. Si Dios ha permitido que usted esté atravesando por un momento difícil, es porque Dios quiere trabajar en su vida. Es porque Dios quiere trabajar las zonas, las partes débiles que hay en su vida. Dios quiere fortalecerlo. Dios quiere hoy pasarlo de la angustia a la fortaleza, del sufrimiento a la alegría, de la derrota a la victoria. De eso le está hablando hoy Dios a usted. Bendito sea Dios. Dice en el 8 también. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores. Dice, los podré alcanzar, le dice David a Dios. Dice, y le dijo, síguelos. Y Dios le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Como vemos, Dios le estaba dando la victoria a David. ¿Por qué? Porque David nunca se quejó. David nunca le reprochó. Dice que David fue, se postró, dice que lloró hasta más no poder,
hasta que le faltaron sus fuerzas, dice, y le adoró. Y luego le consultó a Dios. Yo no sé si usted ha llorado mucho. Yo no sé si usted lleva mucho tiempo triste todavía. Pero es el momento de consultar a Dios. Es el momento de postrarse ante Dios y decirle a Dios, ¿qué debo hacer? Así como David, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la actitud que debo tomar? ¿Cuál es la posición que debo tomar a partir de ahora? ¿Cuál es la mejor decisión que debo tomar? Y Dios va a hablar a su vida. La fortaleza de David estaba en la confianza que tenía en Dios. Eso dice su palabra. Y más adelante la palabra dice también en 1 Samuel 30, 18. Vea qué bonito lo que dice. Dice así, por eso lo importante de consultar a Dios. Dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así los hijos como las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Bendito sea Dios, todo lo recuperó David. Bendito sea Dios. ¿Sabe? El esperar y tener paciencia es bueno. Sí, claro que sí. Pero el esperar en Dios es más bueno. El no estar reprochándole a Dios, el no estar quejándonos, el confiar en Dios, el postrarnos ante Dios y consultar a Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Quizás eso es lo que está sucediendo con su vida. Quizás usted no ha sacado ese espacio, no ha sacado ese rato para consultar a Dios y decirle, ¿qué es lo que debo hacer? David consultó a Dios, preguntó a Dios y Dios le dio la respuesta. Y por eso más adelante, en el capítulo 30 de Primera de Samuel y versículo 18, habla de que Dios le dio la victoria. David no solo alcanzó a esa tribu amalecita que les había hecho tanto daño, sino que los derrotó y también recuperó a su familia y les dio la victoria. Eso dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es muy grande y muy fuerte, porque la palabra de Dios nos lleva a otro personaje que está en la Biblia. Y si David había pasado por momentos difíciles, pues créame que este personaje era aún los momentos más peores de su vida. Eran momentos más difíciles que los que David atravesó. Sabe, si los momentos que usted está atravesando no son tan grandes como los que David atravesó, y aún así Dios le dio la victoria, créame que los momentos que este otro personaje del cual Dios nos habla en el libro de Job, que dice que atravesó este personaje, créame que usted no ha atravesado ni un poquito así de la situación tan difícil que Job atravesó. Yo en mi vida no he atravesado ni un momento así de la situación tan difícil que Job atravesó. Sabe, cuando la Biblia habla de Job, muchos han escuchado hablar de Job, pero muchos no han escuchado hablar de Job, y para eso tenemos que ir a la palabra para poder saber realmente quién era Job y por qué la Biblia lo pone como un gran ejemplo para nosotros cuando atravesamos momentos difíciles. Este es un gran ejemplo, no que pone, la Biblia lo pone Dios como ejemplo de nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, dice, hubo en tierra de Uz, dice, un varón llamado Job, dice, y esto es muy importante, dice, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como podemos ver, era un gran hombre, ¿verdad? Era un gran hombre, pero sin embargo, aun siendo un gran hombre, le tocó que pasar por una situación muy, muy, muy difícil, muy, muy difícil. Pero ¿qué pasa? Dios conoce y Dios escudriña los corazones. ¿Sabe una cosa? Yo quiero decirle a usted que está ahí, que Dios a usted no le da una prueba
si usted no la puede cargar. Dios a usted no le va a dar una batalla que usted no pueda pelear. La prueba que usted esté atravesando, si Dios la ha permitido en su vida, es porque usted la va a poder superar. La batalla que usted esté peleando, si Dios la está permitiendo, es porque usted la va a poder ganar. Porque la palabra de Dios dice que las pruebas y las batallas no excluyen a las personas. No está hablando de personas si son muy buenas o si son muy malas. Lo que Dios le está hablando a través de esta batalla es que si usted se aferra a Dios como se aferraron estos personajes de la Biblia, tanto David y ahora Job, Dios le va a dar la victoria. Porque esto no se trata de cuán tan malo he sido yo o cuán tan bueno he sido yo. Se trata de la fe y el que usted se aferre a Dios, el que usted pueda salir victorioso del momento difícil que usted está atravesando en la vida. Porque como podemos ver en esta palabra, este era un gran hombre de Dios. Sin embargo, Dios permitió que el diablo tocara lo que Dios le había dado, con lo que Dios le había bendecido. Lo más grande que Job tenía, el diablo había venido para quitárselo. Yo no sé si usted le ha tocado en su vida perder muchas cosas que Dios le ha dado, pero Dios hoy le está hablando y le está diciendo que así como Dios permitió que Job pasara por aquel momento tan difícil de tribulación, un momento tan difícil que no se le puede desear a ninguna persona en el mundo. Así como Dios permitió, y luego Dios dice la palabra más adelante, que le multiplicó y le dio aún mucho más de lo que había perdido. Hoy Dios le está diciendo a usted que lo que usted haya perdido en este camino, en esta tribulación, en esta batalla, si usted se aferra a Dios, Dios se lo va a devolver y no se lo devolverá igual, sino que se lo va a multiplicar, se lo va a triplicar. Dice la palabra de Dios, para entender un poquito de qué estamos hablando. Dice que este hombre, dice que tenía 7 hijos, dice, y 3 hijas, dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, era un hacendado de Dios, era un hombre realmente increíblemente rico, millonario, era prosperado por Dios porque era un gran hombre de Dios. Sin embargo, Dios quería tentarlo, Dios quería ver a aquel hombre, que en medio de la prueba le reprochara a Dios. Eso era lo que Dios quería, lo que el diablo quería, ver a aquel hombre blasfemiando contra Dios, ver a aquel hombre quejándose de Dios. ¿Sabe? El diablo es muy cochino. Y el diablo hoy, a través de lo que usted está pasando, quiere verla reprochándole a Dios. Quiere verlo blasfemiando contra Dios. Quiere verlo quejándose contra Dios. Pero sabe, dice la palabra de Dios que aquel hombre, así como David antes, dice que aquel hombre, Job, dice que era un hombre temeroso de Dios, era obediente a Dios, dice que era recto en los caminos de Dios. Y aunque estaba pasando por un momento difícil, el momento más negro de su vida, nunca reprochó a Dios, nunca se quejó de Dios, nunca ofendió a Dios. Yo quiero decirle que el momento que usted está pasando, adore a Dios, porque la palabra de Dios dice que aquel hombre se postró ante Dios. Quizás eso es lo que usted necesita, postrarse ante Dios, confiar en Dios. Bendito sea Dios. Dice, esperar en Dios no es fácil, pero sí es seguro. Benditas son las pruebas, las batallas, las tribulaciones, que nos hacen crecer y tener un peso mayor de Dios en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios en Job 13:15, dice, aunque Él me matare, dice, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré.
Sabe, hoy es un tiempo para venir a Dios y decirle a Dios que aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque no lo entiendo, en Él voy a esperar. Aunque todo se vea oscuro, aunque todo esté negativo, aunque todos me digan que no se pueda, aunque hay algo en mí adentro que me diga que yo no puedo luchar, tú seas como Job y le diga, te postres ante Él y le diga, en Él voy a esperar, en ti voy a esperar. Bendito sea Dios. Dice, primero David. Primero debemos resaltar la lealtad de David y luego de Job. Ninguno de ellos reprochó a Dios. Ninguno de ellos. Todos tuvieron la confianza en Dios. Hoy tú tienes que tener esa confianza en Dios. Dice, de Él procede la sabiduría, de Él procede el entendimiento, de Él procede el consejo, de Él procede el poder. Dice que Él es un Dios soberano. Job 12:13. Aunque Él me matare, dice también, en Él esperaré. Debemos entender de que Él puede, realmente dice, aunque Él me matare. Esa bella canción que dice, aunque Él me matare, en Él voy a esperar. Sabes, es un momento, es un tiempo muy importante para decirle al Señor, aquí estoy. Señor, yo hoy no vengo a reprocharle. Sabe, usted que está allí, cierre por un momento sus ojos y dígale, Señor, no he venido a reprocharle, no he venido a quejarme, Señor. He venido a decirte, Señor, heme aquí estoy, Señor. Iré y me postraré, Señor, ante ti. Iré y me postraré, Señor. Y me postraré ante ti, Señor. Y le diré, Señor, aquí estoy. Aquí voy a esperar, Señor, en ti, Señor, en tu palabra, Señor. Porque yo sé que si yo te busco, yo te voy a encontrar, Señor. Aunque no lo entiendas, Señor. Aunque no sé qué está pasando, Señor. Aunque no sé qué es, por qué estoy viviendo esto que estoy atravesando, Señor. Yo hoy quiero decirte, Señor, que tú estarás conmigo, Señor. Lléname, oh Señor, de tu gloria, Señor. Lléname, Señor, de tu presencia, Señor. Pásame, oh Señor, de la angustia, la fortaleza, Señor. Yo quiero hoy, Señor, esperar en ti, Señor, aunque Él me matare, Señor, en ti yo voy a esperar, Señor, porque tú eres el Dios de mi vida. Tú eres el Dios de mi esperanza, Señor. Aunque no lo entiendo, en ti voy a esperar, Señor. Aunque haya perdido muchas cosas, Señor. Aunque todo se vea oscuro, Señor. En ti voy a esperar, oh Señor mío y Dios mío, Señor. No voy a reprocharte más, Señor. Voy a confiar en ti, Señor. Habla con Dios, dile, Señor, aunque no lo entiendas, Señor, aunque no entienda mi adversidad, Señor, aunque Él lo que quiera es que yo te reproche, que yo blasfeme contra ti, Señor, no lo voy a hacer, Señor. Aunque haya perdido una cosa, aunque haya perdido otra cosa, Señor, en ti voy a confiar, Señor. En ti voy a esperar, Señor. Bendito sea Dios. Hay cosas que no podremos cambiar, pero sabemos que Dios está con nosotros y que Dios va a cambiar todo aquello que yo no he podido cambiar con mis fuerzas. Señor, hoy vengo ante ti, Señor, entregándote, Señor, mis problemas, mis aflicciones, Señor. Bendito sea Dios. Habla con Dios, disponga su corazón, cambia tu actitud, adora a Dios en el momento difícil, adora al Señor en los momentos más difíciles de su vida.
Dile, Señor, aquí estoy, Señor, en ti yo espero, Señor, al Dios de mi vida, al Dios de mi esperanza. Aunque Él me matara, en ti yo voy a esperar. Señor, en ti yo voy a esperar, Padre. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Bendito sea Dios por habernos dado la oportunidad de haber compartido con cada uno de ustedes. Dios les continúe bendiciendo y de verdad Dios les pasará de la angustia a la fortaleza. Dios los bendiga y muchas gracias.